Bienvenidos una vez más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y muchísimas sonrisas. Hoy les traigo un vídeo que, créanme, me tiene muy emocionada y con un cosquilleo en la barriga porque vamos a hablar de sorpresas, de amor y de vacaciones. Sí, todo eso junto en un batido explosivo de emociones. Y es que, como algunos de ustedes saben, hace poquito tuve la suerte de escaparme unos días de la rutina, de desconectar el cerebro y recargar las pilas en un viaje maravilloso. Pero lo que ustedes no saben, o quizás algunos ya lo intuyan por el título, es que este viaje no fue solo un descanso, sino que también fue la excusa perfecta para una sorpresa secreta. Una sorpresa que le preparé a Can, mi adorado compañero de aventuras, y que estoy ansiosa por compartir con todos ustedes. Si les gustan los misterios, las historias de amor y los detalles que hacen latir el corazón a 1000 por hora, entonces acomódense, pónganse cómodos y prepárense para este vídeo porque va a ser épico. Y por supuesto, antes de que me lance de lleno a contarles todos los detalles, no puedo olvidarme de pedirles el favor más grande del mundo: si aún no se han suscrito al canal, este es el momento perfecto para hacerlo. No se arrepentirán, prometido. Y activen la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada vez que subo un vídeo nuevo, así no se pierden ni una sola de mis locuras. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a desvelar este secreto. Todo comenzó, como les decía, con la planeación de estas vacaciones. Can y yo necesitábamos desesperadamente un respiro. El trabajo o la vida cotidiana, a veces se siente como un torbellino que te arrastra sin darte tiempo a respirar. Es como si el mundo moderno nos exigiera estar constantemente en movimiento, conectados, produciendo, y a veces, en ese frenesí, nos olvidamos de lo más importante, nosotros mismos y las personas que amamos. Los días se convertían en una repetición constante, una serie de tareas pendientes que nos consumían por completo. Sentíamos que la chispa que nos unió empezaba a perder intensidad, no por falta de amor, sino por la falta de tiempo, de espacio para reconectar. Las conversaciones se limitaban a los quehaceres del día, los planes de futuro se posponían indefinidamente y la rutina se había instalado en nuestra relación como un invitado no deseado. Así que decidimos que era hora de hacer una pausa, de alejarnos del caos y reconectar con nosotros mismos. Y lo más importante, reconectar como pareja. Necesitábamos tiempo para volver a mirarnos a los ojos sin prisas, para escucharnos sin distracciones, para recordar por qué nos enamoramos. Y no solo eso, necesitábamos una aventura, algo que nos sacudiera, que nos recordara la emoción de explorar el mundo juntos, tal como lo habíamos hecho al principio de nuestra relación. Elegimos un destino de ensueño, un lugar que ambos teníamos en la lista de pendientes desde hacía mucho tiempo. No les voy a decir exactamente dónde fue por ahora, quiero mantener el misterio un poquito más. Pero sí les puedo adelantar que se trataba de un lugar con playas paradisíacas, aguas cristalinas y una naturaleza exuberante. Imaginen arenas blancas que se extendían hasta donde alcanzaba la vista, un mar turquesa que invitaba a sumergirse en sus profundidades y una vegetación tan frondosa que parecía sacada de un cuento de hadas. El lugar perfecto para relajarse y dejar que las preocupaciones se desvanecieran como castillos de arena ante la marea. Un lugar donde el tiempo parecía detenerse, donde el ritmo frenético de la vida cotidiana se disolvía en la brisa marina y el sonido de las olas. Un lugar, en definitiva, donde podíamos ser nosotros mismos, sin máscaras ni artificios, simplemente Can y yo. Pero mi mente inquieta no podía conformarse con solo un viaje relajante. Necesitaba añadirle un toque especial, algo que hiciera este viaje inolvidable para Can. No quería algo material, no quería un regalo comprado en una tienda. Quería algo personal, algo que naciera del corazón, algo que reflejara el amor profundo que siento por él. Y ahí estaba el desafío, encontrar la sorpresa perfecta. Al principio confieso que me sentí un poco abrumada. ¿Qué podía darle a alguien que lo tiene todo? Can es una persona muy especial, con un espíritu aventurero, un corazón noble y una mente brillante. No es alguien que se impresione fácilmente con regalos materiales, ya que valora más las experiencias, los momentos compartidos y los gestos que salen del alma. ¿Cómo podía expresar con un regalo lo mucho que lo amo? ¿Cómo podía transmitirle con un objeto o una acción la gratitud que siento por tenerlo a mi lado? Le di vueltas y vueltas a la cabeza, consulté con mis amigas, leí blogs de viajes, vi vídeos de YouTube, pero nada me convencía por completo. Cada idea parecía demasiado trillada, demasiado superficial, demasiado poco para la persona que amo.
Buscaba algo original, algo que lo sorprendiera de ver. Algo que le hiciera sentir especial y amado. Quería que esta sorpresa fuera un reflejo de nuestra historia, de nuestro amor único e irrepetible. Quería que cada detalle le recordara los momentos felices que hemos vivido juntos y le hiciera desear los muchos más que nos quedan por vivir. Hasta que un día, mientras escuchaba nuestra canción favorita, se me ocurrió la idea. No fue una revelación repentina, sino más bien un chispazo que encendió una luz en mi mente, una idea que al principio parecía descabellada, pero que a medida que la iba desarrollando, se convertía en la opción perfecta. La idea era simple pero a la vez tan poderosa y emotiva que supe al instante que era la indicada. La sorpresa secreta de Can no iba a ser un objeto, sino una experiencia, una serie de experiencias, cuidadosamente planeadas y diseñadas para evocar recuerdos, revivir emociones y celebrar nuestro amor. No se trataba de un único regalo, sino de un viaje dentro de un viaje, una aventura dentro de una aventura, una búsqueda del tesoro que lo llevaría a través de nuestra historia y que culminaría en una celebración de nuestro presente y nuestro futuro juntos. Y así como si una fuerza invisible me guiara, me puse manos a la obra. La planeación fue ardua, me tomó mucho tiempo, pero cada minuto valió la pena. Quería que cada detalle fuera perfecto, que cada sorpresa fuera una pequeña joya que lo hiciera sonreír, que lo hiciera sentir amado. No quería dejar nada al azar, quería que cada paso de esta búsqueda del tesoro fuera una sorpresa agradable, un recordatorio de nuestro amor y una invitación a seguir construyendo nuestra historia juntos. La primera pista de la sorpresa fue un pequeño diario de viaje. No un diario cualquiera, por supuesto. Era un diario personalizado, hecho a mano con hojas de papel reciclado, encuadernado con una cinta de cuero y decorado con pequeñas conchas y flores secas que había recogido durante nuestros paseos por la playa. Cada hoja del diario era única, con una textura diferente, un color ligeramente distinto, y un aroma sutil a naturaleza. La portada había sido hecha con un trozo de madera lisa que encontré a la deriva en la orilla, tallada con nuestras iniciales y la fecha de nuestro aniversario. En la portada había una fotografía nuestra, un recuerdo de uno de nuestros primeros viajes juntos. Era una imagen un poco borrosa, pero cargada de emoción, una foto que capturaba la alegría y la inocencia de nuestros primeros días de amor. La primera página era una carta escrita a mano con mi mejor caligrafía, expresándole mi amor y mi agradecimiento por ser mi compañero de vida. Era una carta sincera, donde le abría mi corazón, donde le contaba lo afortunada que me sentía de tenerlo a mi lado, donde le confesaba lo mucho que lo amaba y lo importante que era para mí. En las siguientes páginas, había un espacio en blanco para que él pudiera escribir sus pensamientos, sus reflexiones y sus emociones durante las vacaciones. Quería que el diario fuera también un espacio para él, un lugar donde pudiera plasmar sus vivencias, sus sentimientos y sus recuerdos de este viaje tan especial. Pero el diario no era solo un espacio para escribir, también era un mapa del tesoro que lo llevaría a la siguiente sorpresa. Cada página estaba meticulosamente diseñada, no solo con espacio para escribir, sino también con pequeños dibujos, citas inspiradoras y fragmentos de nuestras canciones favoritas. El diario era una obra de arte en sí mismo, un testimonio de mi amor y mi dedicación. Las siguientes páginas del diario contenían códigos QR, cada uno de ellos enlazaba a un vídeo corto que yo había grabado con anterioridad. Los vídeos fueron grabados en secreto, durante las semanas previas al viaje, en diferentes momentos y lugares especiales para nosotros. En cada vídeo yo actuaba como una especie de guía, contándole pequeñas anécdotas de nuestra historia, compartiendo mis sentimientos y dándole las pistas para encontrar la siguiente sorpresa. En el primer vídeo le contaba una anécdota divertida de nuestros primeros meses juntos, una historia que siempre nos hace reír a carcajadas. Era una situación un poco embarazosa, pero que ahora recordamos con cariño, un ejemplo perfecto de cómo nuestros errores y nuestras imperfecciones son parte de nuestra historia de amor. Al final del vídeo le daba una pista: busca en el lugar donde nos conocimos por primera vez. Para los que no lo saben, Can y yo nos conocimos en una cafetería muy peculiar, un lugar con encanto bohemio y un ambiente muy acogedor. Era un sitio con paredes de ladrillo visto, muebles de madera antigua, mesas con velas y un aroma a café recién hecho que te envolvía en una atmósfera cálida y romántica. Fue ahí donde nuestras miradas se cruzaron por primera vez, donde nació esa chispa que encendió nuestra historia de amor. Recuerdo que ese día yo iba un poco nerviosa, porque iba a una entrevista de trabajo, y él, al parecer, estaba igual de nervioso
Un proyecto que tenía que presentar. Nos tropezamos en la entrada, tiramos un par de tazas de café y, a partir de ese momento, todo cambió para siempre. Así que una vez en el destino de vacaciones, convencí a Can de que visitáramos una cafetería similar, muy parecida a aquella donde nos conocimos. Obviamente no le revelé el motivo real. Fingí que tenía ganas de tomar un café y, sin que sospechara nada, lo llevé a este lugar que había investigado previamente. En el interior de la cafetería, Can encontró un pequeño sobre escondido detrás de una fotografía enmarcada. La fotografía era un paisaje de la ciudad donde nos conocimos, un recuerdo de nuestros primeros encuentros. Dentro del sobre había una nota que decía, sigue el aroma. La siguiente pista lo llevó a un pequeño puesto de flores, donde una vendedora tenía preparada una pequeña orquídea, la flor favorita de Can, junto a una tarjeta que le indicaba el siguiente paso. La vendedora, a quien yo había contactado previamente, le entregó la orquídea con una sonrisa cómplice y le explicó que era un regalo especial para él. La tarjeta era un poema que yo había escrito, inspirado en sus ojos, en su sonrisa, en todo lo que amo de él. Era un poema corto pero cargado de significado, una declaración de amor escrita con palabras que salían directamente de mi corazón. El poema terminaba con una nueva pista, donde el sol besa el mar, ahí te espera un recuerdo. Y así Can se embarcó en una especie de búsqueda del tesoro personalizada, siguiendo las pistas que yo había ido dejando por el camino. La siguiente parada fue en la playa al atardecer, cuando el cielo se pintaba de tonos dorados y rojizos. El sol se escondía lentamente en el horizonte, creando una paleta de colores impresionante, un espectáculo que siempre nos deja sin aliento. Allí, en la arena, había un mensaje escrito con conchas marinas, mira al cielo y escucha mi voz. Las conchas habían sido cuidadosamente seleccionadas, formando una frase que brillaba bajo los últimos rayos de sol. Y efectivamente, al levantar la mirada, cambió una avioneta que sobrevolaba la costa con una pancarta que decía, te amo Can, mi vida. La avioneta era otra de las sorpresas, un detalle que yo había planeado con mucho cariño. Había contactado con una empresa de vuelos turísticos y les había explicado mi idea, logrando que se adaptaran a mi plan y que hicieran volar la pancarta justo en el momento perfecto. Ver la expresión de su rostro en ese momento, su sonrisa radiante, su mirada llena de emoción, fue la mejor recompensa por todo el esfuerzo. Su cara se iluminó, sus ojos se humedecieron, y me dio un abrazo tan fuerte que casi me quedo sin aire. Fue un momento mágico, uno de esos instantes que sabes que recordarás para siempre. Pero las sorpresas no terminaban ahí. El siguiente vídeo del diario lo llevó a un restaurante con vistas al mar, donde le esperaba una cena romántica a la luz de las velas. El restaurante era un lugar elegante con una decoración minimalista y una atmósfera íntima. La mesa estaba decorada con flores frescas, velas aromáticas y manteles de lino blanco. En la mesa había un menú especial, diseñado con nuestros platos favoritos, y una botella de vino de nuestra cosecha preferida. Los platos habían sido elegidos cuidadosamente pensando en sus gustos y en nuestros recuerdos culinarios. El vino, por supuesto, era una botella que habíamos guardado para una ocasión especial, un vino que habíamos probado en nuestro primer viaje juntos y que siempre nos traía buenos recuerdos. Durante la cena, le regalé un álbum de fotos, un recopilatorio de nuestros mejores momentos juntos, desde nuestros primeros viajes hasta las aventuras más recientes. Era un álbum hecho a mano con páginas de diferentes colores y texturas, y decorado con recortes de revistas, boletos de conciertos y postales de viajes anteriores. Cada fotografía iba acompañada de una breve descripción, una anécdota o un comentario cariñoso. Era como un resumen de nuestra historia de amor, una recopilación de los momentos más felices y significativos que hemos compartido. Y por supuesto el álbum estaba lleno de fotografías con mensajes escritos por mi parte en la que le contaba cuánto lo amaba y lo agradecida que estaba de tenerlo en mi vida. Le había escrito cartas en cada página, expresando mis sentimientos y mi admiración por él, recordándole lo importante que era para mí y lo afortunada que me sentía de tenerlo a mi lado. Pero la sorpresa final, la que cerraba el círculo de este viaje mágico, aún estaba por llegar. Para la última sorpresa, le pedí a Can que me acompañara al lugar más alto del resort, donde había una terraza con vistas panorámicas. Le dije que quería ver las estrellas y que me acompañara a este lugar especial que había descubierto durante mis paseos matutinos. La noche era estrellada, el cielo estaba despejado y la luna brillaba con fuerza.
El aire era fresco y perfumado con el aroma de las flores que crecían en los jardines del resort. En la terraza había una manta extendida sobre el suelo, rodeada de velas y cojines. Había creado un rincón mágico, un espacio íntimo y acogedor donde podíamos relajarnos y disfrutar de la belleza de la noche. En el centro de la manta había un telescopio. Lo había alquilado especialmente para esta noche, para que pudiéramos observar las estrellas y las constelaciones, pero, como ya se imaginarán, no era solo para eso. Invité a Can a mirar a través del telescopio y, cuando lo hizo, vio que había colocado una foto nuestra pegada justo en la lente de enfoque, una foto muy especial, tomada durante un viaje de hace años, una foto que representaba un momento muy importante para nosotros. La imagen nos mostró ese lugar, el lugar donde todo comenzó, la chispa de nuestro amor. Era una fotografía en la que aparecíamos abrazados, con los ojos cerrados y una sonrisa en nuestros labios, una imagen que capturaba la esencia de nuestro amor. Le dije al oído que ese momento, como todos los que hemos compartido, es una estrella que siempre brilla en mi corazón. Le dije que nuestro amor era como una constelación, un conjunto de momentos mágicos que formaban una imagen hermosa e inolvidable. Y entonces Can me miró, me abrazó con fuerza y me besó con tanta dulzura que sentí que todo el universo se detenía a nuestro alrededor. Fue un beso que hablaba de amor, de gratitud, de pasión, de complicidad, un beso que resumía todos los sentimientos que teníamos el uno por el otro. La sorpresa había sido un éxito, un regalo del alma que había conseguido transmitir todo mi amor y mi admiración por él. Había conseguido mi objetivo de hacer que este viaje, ya de por sí especial, se convirtiera en un recuerdo inolvidable. Cada detalle, cada sorpresa, había sido cuidadosamente planeada para hacerlo sentir amado, valorado y especial. Había logrado crear un viaje dentro de un viaje, una aventura que lo había llevado a través de nuestra historia, que le había recordado los momentos más felices que hemos compartido y que había celebrado nuestro amor en su máxima expresión. La preparación de todas estas sorpresas fue un desafío, claro que sí. Hubo momentos de estrés, de incertidumbre, de pensar si todo iba a salir bien. Hubo noches en vela planeando cada detalle, mañanas corriendo para encontrar los materiales necesarios, tardes grabando vídeos y creando las pistas, y horas dedicadas a personalizar el diario y el álbum de fotos. Pero la verdad es que cada minuto de esfuerzo valió la pena. Ver la alegría de Can, su emoción, su sorpresa, fue la mejor recompensa que pude recibir. Cada una de sus sonrisas, cada uno de sus abrazos, cada una de sus miradas de amor, me hicieron sentir que todo el esfuerzo había valido la pena, que había logrado mi objetivo de hacerle un regalo que saliera del corazón. Y es que creo que en el amor, los detalles son los que marcan la diferencia. No importa lo grande o pequeño que sea el gesto, lo que importa es la intención, el cariño, el amor que pones en cada detalle. No se trata de gastar mucho dinero o de hacer algo grandioso, sino de pensar en la otra persona, de conocer sus gustos, de entender sus sentimientos y de crear algo que salga directamente del corazón. Y eso es precisamente lo que intenté transmitir con esta sorpresa. No era un regalo material, era un regalo del corazón. Un regalo hecho a mano con amor, con mucha dedicación y con el único propósito de hacer feliz a la persona que amo. Fue una demostración de amor que no tenía precio, un regalo que valía mucho más que cualquier objeto material, un tesoro que atesoraremos en nuestros corazones para siempre. Espero que esta historia les haya gustado, que les haya inspirado a crear sus propias sorpresas, a celebrar el amor en todas sus formas y a disfrutar de cada momento con las personas que aman. Que esta historia les sirva de ejemplo para demostrar su amor, para sorprender a sus seres queridos y para crear momentos mágicos que perduren en el tiempo. Y ahora que hemos llegado al final de este vídeo, quiero recapitular brevemente los puntos principales. Hoy hemos hablado de sorpresas, de amor, de viajes, de experiencias y de cómo un simple detalle puede hacer que un momento se convierta en algo inolvidable. Les he contado la historia del regalo secreto que le hice a Can en nuestras vacaciones, una sorpresa hecha con mucho cariño y que espero que los haya emocionado tanto como a mí. He compartido con ustedes mi experiencia, mi proceso creativo y mis sentimientos, esperando que esta historia les haya tocado el corazón y les haya motivado a ser más creativos en sus propias relaciones. Quiero agradecerles de todo corazón por haber llegado hasta el final del vídeo. Su apoyo es invaluable para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste, que les divierta y que les inspire. De verdad, muchísimas gracias por estar ahí. Sus comentarios, sus likes, sus suscripciones, son la mejor recompensa por mi trabajo y me dan la energía para seguir
creando contenido que les pueda gustar. Y antes de despedirme, quiero animarlos a que me dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué les ha parecido la sorpresa? ¿Cuál fue su parte favorita? ¿Alguna vez han preparado una sorpresa similar? Me encantaría leer sus experiencias y sus opiniones. Quiero saber qué les ha parecido esta historia, si les ha gustado alguna parte en especial y si se sienten identificados con alguna de las situaciones que he contado. Y si les ha gustado este vídeo, no se olviden de darle un pulgar arriba, de compartirlo con sus amigos y familiares y por supuesto, de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden que en este canal siempre hay algo nuevo y emocionante esperando por ustedes. Y por último, pero no menos importante, no olviden que el amor es el mejor regalo que podemos dar y recibir. Así que abracen a sus seres queridos, díganles cuánto los aman y disfruten de cada momento juntos. La vida es corta y debemos aprovechar cada instante para demostrar nuestro amor, para crear recuerdos inolvidables y para vivir con pasión. Hasta la próxima, hermosuras. Les mando un abrazo gigante y muchísimas sonrisas. Y recuerden, la vida es una aventura, vivámosla con pasión. Adiós.